Estas son las noticias a esta hora. CR Podcast. Por Chavarría, paso lento, donde Tacuarita guarda su cuento. Camino a Batel, río Corrientes, el alma del gaucho siempre presente. Seguinos en todas las plataformas digitales. CR Podcast. Porque no todo es lo que parece. Cuando Jorge Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco, América Latina sintió que por primera vez alguien hablaba desde adentro. No solo desde la fe, sino desde la experiencia concreta de nuestros pueblos, la desigualdad estructural, las dictaduras que marcaron generaciones, ¿no? La corrupción, la deuda externa, la lucha por la tierra. Francisco no fue solo un papa argentino, fue un papa latinoamericano, y eso cambió el tono del Vaticano. En los viajes que hizo el papa a Bolivia, a Paraguay, a Brasil, Colombia y México, habló claro, pidió perdón por los pecados de la Iglesia en la colonización, criticó el modelo económico que excluye y defendió a los movimientos sociales. En un continente donde la fe convive permanentemente con la pobreza. Y su mensaje fue muy claro. Esta economía mata, dijo el Papa en ese entonces. Pero como todo líder regional que llega a Roma, también generó incomodidades. Algunos gobiernos lo quisieron usar como bandera, otros lo miraron con desconfianza. Lo cierto es que fue y sigue siendo un papa que incomoda porque habla el idioma del pueblo, porque también se mete en las heridas abiertas. ¿Seguirá el Vaticano con esa mirada latinoamericana? ¿O volverá a mirar desde Europa hacia el mundo? Con cierta distancia, ¿no? Lo que sí es claro es que Francisco dejó una huella profunda en nuestra región, una iglesia que no solo reza, sino que camina con los pobres, con los migrantes, los olvidados, una iglesia que no se esconde en los templos y baja a la tierra para hablar con la gente de a pie, digamos. Y esto, venga quien venga, después del Papa Francisco, no se puede borrar tan fácilmente. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Martes 22 de abril, comenzamos este podcast, acá desde Chavarría, Corrientes, contándoles algunas de las informaciones que están circulando en estos momentos en los portales digitales y también siguiendo paso a paso lo que va sucediendo con el cónclave en el Vaticano, ¿no? Todos los medios, las redes sociales, los portales digitales están todos enfocados en lo que está sucediendo en el Vaticano. Nosotros comenzamos este resumen informativo para contarles algunas de las noticias que están dando vuelta en estos momentos. Comenzamos con una información que habla de una localidad de acá de la provincia de Corrientes, Cecilio Echeverría, que está ubicada en el departamento de Lavalle. Se encuentra en una situación bastante complicada, ¿no? A pesar de haber sido creada por la legislatura provincial en el año 2017, sus habitantes no pueden ejercer su derecho a elegir a sus propios representantes políticos. A pesar de contar con un padrón electoral propio, siguen votando en las elecciones de Santa Lucía, una localidad vecina a Cecilio Echeverría. Del cual ellos, Cecilio Echeverría, los habitantes, no dependen administrativamente de Santa Lucía. Esta situación genera malestar entre los vecinos, quienes se sienten privados de su autonomía local.
En un intento por solucionar este problema, los vecinos de Cecilio Echeverría han enviado una nota formal a la Cámara de Diputados de la provincia y en dicha nota solicitan que se implementen los mecanismos necesarios para que puedan participar en el proceso electoral de este año y elegir naturalmente a su propio intendente, ¿no? Y concejales y demás autoridades, así como a los convencionales constituyentes que redactarán su carta orgánica. La falta de representación propia impide el desarrollo pleno de la comuna y la concreción de sus propios proyectos. La situación de Cecilio Echeverría pone de manifiesto la necesidad de agilizar los procesos de creación y autonomía municipal en Corrientes, garantizando a todos los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos políticos y la posibilidad de elegir a sus representantes. La respuesta de la Cámara de Diputados será crucial para determinar el futuro de esta pequeña comuna y el derecho a la autodeterminación de sus habitantes. Bien, seguimos con las noticias entonces. El Instituto de Vivienda de Corrientes, INVICO, comenzó la construcción de un cartódromo en la ciudad capital. En la primera etapa, que incluye la construcción del pórtico de acceso y el cerco perimetral, ya ha sido financiada con un presupuesto que no detalla acá el informe, pero esta obra, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, se encuentra en desarrollo y tiene un plazo de ejecución de 180 días. La financiación se realizó mediante la resolución 10.343 del 30 de diciembre de 2024, que autorizó el inicio de los trabajos a través de la licitación privada. Si bien la resolución ministerial detalla el plazo de ejecución, la ubicación exacta del cartódromo no se especifica en la documentación, así se dice, disponible. La inversión significativa en este proyecto genera controversia al contrastarse con la necesidad de viviendas en la provincia, reflejada en el título repetido, Viviendas esperan, la asignación de los recursos a un cartódromo mientras se espera por soluciones habitacionales generan cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno provincial. Y en otra información habla de un convenio que se firmó entre los Ministerios de Salud y Obras Públicas de Corrientes para garantizar la asistencia sanitaria permanente en el Aeropuerto Internacional de Corrientes. El Ministerio de Salud Pública de Corrientes, liderado por Ricardo Cardoso, firmó un convenio con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos a cargo de Claudio Polich. Es para asegurar la cobertura sanitaria en el Aeropuerto Internacional de Corrientes. Este acuerdo, parte del plan de emergencia del aeropuerto, garantiza la asistencia médica permanente, incluyendo primeros auxilios, derivaciones durante un periodo de 2 horas antes y 1 hora después de cada vuelo comercial. En caso de emergencias o accidentes aéreos, se prestará atención médica urgente colectiva. La Dirección de Emergencias Sanitarias se compromete a proveer una ambulancia totalmente equipada, personal médico, médico coordinador, enfermero, paramédico y conductor, y el mobiliario necesario para la atención. Bueno, linda noticia entonces. Seguimos con las noticias. Una mujer está siendo juzgada en Mercedes por el presunto homicidio de sus 2 hijos menores de edad en Cursucuatiá. El juicio comenzó el 22 de este mes y presenta pruebas contundentes por parte de la Fiscalía, mientras la defensa argumenta un estado traumático de la acusada. Dice, por el doble felicidio de 2 niños en Cursucuatiá, comenzó hoy 22 en la ciudad de Mercedes. La Fiscalía acusa a la madre de los menores, quien se encuentra en prisión preventiva, de homicidio agravado por el vínculo, basándose en las autopsias, testimonios policiales y declaraciones de familiares que revelan detalles del hallazgo de los cuerpos y las lesiones sufridas por los niños.
La Fiscalía descarta la posibilidad de afectaciones psicológicas que justifiquen el hecho, afirmando la plena voluntad de la acusada. Por su parte, la defensa presenta una estrategia que busca demostrar un estado traumático de la acusada, argumentando, así se dice, un contexto de violencia de género que había contribuido este hecho, ¿no? Durante la audiencia se presentaron varios testimonios, incluyendo los de la policía, médicos forenses, peritos y familiares cercanos a la acusada, quienes describieron la escena del crimen, las lesiones y la vida cotidiana de la familia. El juicio continúa su etapa probatoria, con la acusada enfrentando una posible condena severa si se la declara culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo. Y en otra información, el arzobispo de Corrientes, José Adolfo Larregain, en una entrevista valora profundamente el legado del Papa Francisco, resaltando su capacidad para acercar a la Iglesia a personas que antes se sentían alejadas. Atribuye este acercamiento a la apertura y al camino de puertas abiertas que la Iglesia emprendió durante su papado. Larregain destaca además la austeridad y el compromiso social de Francisco como elementos esenciales de su testimonio. El arzobispo ve en el legado de Francisco una vara muy alta para la Iglesia que viene, pero espera una continuidad en su camino marcado. Si bien reconoce el dolor por su partida, la fe en la resurrección le ofrece consuelo y perspectiva, ¿no? Para Larregain, la muerte no es la última palabra y la figura de Jesús siempre presente ofrece respuestas a los problemas y desafíos de la humanidad. Bien, ahí estaban entonces las declaraciones del arzobispo Larregain. Bueno, estas eran algunas de las informaciones que están circulando en estos momentos en los medios de nuestra provincia, de los más importantes que creemos nosotros. Obviamente, como les dije antes, toda la importancia, todas las tapas de los portales se están llevando lo que está sucediendo en el Vaticano, ¿no? Lo que llama la atención, ¿no? Para hacer un comentario antes de ir con las noticias nacionales, es curioso, ¿no? Cómo después de la muerte de una figura tan controvertida, algunos que antes lo criticaban ferozmente al Papa ahora parecen haber olvidado las duras palabras, la falta de respeto. Se ha visto muchísimo, hasta el presidente de la Nación, Javier Milei mismo, que lo trató de imbécil. Muchos personajes que estuvieron de la vereda enfrente del Papa Francisco, que lo llamaban comunista, que era kirchnerista, un montón de estupideces. Pero me gustaría, yo les recomiendo, hay muchas entrevistas del Papa, pero no solamente hablando de la fe, sino refiriéndose muchas veces a la geopolítica, hablando de cosas muy profundas. Particularmente les recomiendo, hay muchas entrevistas muy buenas, pero una que le hizo Jorge Fontevecchia para Perfil, habla muy bien en esa entrevista y es muy claro en su postura sobre diferentes situaciones, ¿no? Bueno, y ahora les contamos algunas de las noticias a nivel nacional. Dice: la inesperada muerte del Papa Francisco generó un giro significativo en la campaña electoral de la Ciudad de Buenos Aires a 3 semanas de las elecciones. La mayoría de los candidatos, incluyendo a representantes del PRO, La Libertad Avanza y el peronismo porteño, suspendieron sus actividades proselitistas y actos de campaña para mostrar respeto ante el luto nacional. Se observa un cambio en el clima preelectoral con un enfoque en los homenajes y mensajes de despedida al pontífice argentino. Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, optó por permanecer en el país para acompañar a la comunidad, enviando representantes al funeral en Roma. Mientras tanto, otros candidatos como María Eugenia Vidal y Mauricio Macri continúan con algunas actividades de campaña.
aunque con un perfil más bajo. La estrategia de cada candidato ha variado, con algunos priorizando el respeto al duelo y otros manteniendo una presencia en redes sociales o adaptando sus agendas. Seguimos con las noticias. Dice el Giovanni Maria Vian, exdirector del Observatorio Romano, anticipa un cónclave dividido tras el pontificado de Francisco, prediciendo un sucesor europeo que no seguirá la línea bergogliana y marcará una nueva dirección para la Iglesia. Bueno, esto estaba casi cantado, ¿no? Tras el fallecimiento del Papa Francisco, el artículo también analiza el calendario de la elección de su sucesor, detallando el periodo de luto y el funeral en el plazo para la celebración del cónclave en la Capilla Sixtina. Bueno, era más que sabido eso, pero bueno, también habla de que el funeral del Papa, que se celebrará este sábado en la Plaza de San Pedro, será un evento de gran envergadura con la asistencia de numerosos jefes de Estado y de gobierno. La presencia de Donald Trump es especialmente significativa, marcando un hito en la participación de presidentes estadounidenses en funerales papales. La asistencia de Volodymyr Zelensky añade una dimensión geopolítica al evento, con la posibilidad de una reunión con Trump en medio de las tensiones internacionales por la guerra en Ucrania. La ausencia notable de Vladimir Putin, posiblemente debido a la orden de arresto que tiene, contrasta con la amplia representación internacional presente para despedir al Papa Francisco. Bien, seguimos con más información. Dice otra noticia: la semana en Argentina estuvo dominada por la muerte del Papa Francisco, generando reacciones diversas en el espectro político. El presidente Javier Milei, quien en el pasado había criticado duramente al pontífice, adoptó un tono conciliador, mientras que otros sectores lanzaron fuertes ataques contra la supuesta influencia política del Papa en el Vaticano. Paralelamente, la economía mostró una relativa calma cambiaria, con el dólar manteniéndose estable, aunque la presión sobre los precios y las tensiones por las retenciones al sector agroexportador, así se dice, persistieron. En el ámbito electoral, la campaña para las elecciones porteñas se intensificó, con La Libertad Avanza enfrentando al PRO con una contienda que anticipa las batallas por venir en las elecciones provinciales. La interna en el peronismo entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner se mantiene tensa en estos días, con negociaciones complejas para la conformación de listas y la presidencia como objetivo final para ambos líderes. Bueno, seguimos con más información. No hay mucho hoy en el ámbito político. Todas las miradas están puestas en el Vaticano. Hay un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios que revela un preocupante aumento en el costo de los servicios públicos para los hogares en el AMBA. En abril del 2024, el gasto promedio alcanzó los 142.000 pesos, significativamente superior al mismo mes del año anterior. Si bien se observa una leve disminución del 2,8% respecto a marzo, la suba acumula desde diciembre del 2023 es del 414%, superando ampliamente la inflación general. El transporte fue el rubro que experimentó el mayor incremento, 49%, seguido por la energía eléctrica, 46%. La disparidad de la cobertura de subsidios también es un factor relevante. El Estado cubre el 40% de los costos, pero la nueva segmentación del registro de acceso a los subsidios a la energía ha impactado significativamente en la cantidad de hogares beneficiarios.
con un aumento considerable en la cantidad de hogares categorizados como de altos ingresos y una reducción en los de bajos y medios ingresos. Este cambio implica una reducción en las transferencias estatales. Bueno, estas fueron algunas de las noticias que están circulando en estos momentos en los portales digitales y les contamos acá, ¿no? Hoy un episodio distinto, ya que estamos todavía conmovidos por el fallecimiento del papá, ¿no? Somos CR Podcast, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, será hasta mañana. En cualquier momento volvemos con más información. Seguinos en nuestras redes sociales. CR Podcast. Porque no todo es lo que parece.